No. Pues muy buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos de nuevo a este nuevo programa de la PIC en Flandes, el programa semanal del mundo cívico-militar. Nos consta que nos oyen cada vez más amigos, camaradas, vecinos, familiares, compañeros de armas y patriotas en general, no solamente en España, sino también en Hispanoamérica. Nos siguen y la verdad es que estamos muy agradecidos a estas muestras de cariño, de afecto y sobre todo a esa manifestación de que están con nosotros. La PIC en Flandes es un programa referente en el mundo español y hispanoamericano del mundo cívico-militar y desde luego pues seguiremos con ustedes, estimados oyentes, porque ese es nuestro compromiso desde hace ya casi 6 años, tener ese espacio semanal, 1 hora aproximadamente, donde tratamos temas que no son abordados en otros medios de comunicación con ese carácter de monográfico, de profundidad, de rigor y sobre todo el prestigio de las personas que nos acompañan, como siempre, personas muy relevantes del mundo cívico-militar, primeros espadas, personas que dedican su tiempo, su preparación, pues a crear esa opinión tan necesaria para que podamos llegar a ese mundo cívico-militar y que genere esa opinión tan importante, digamos, esa opinión tan importante en la opinión pública, para que se oiga nuestra voz, se manifieste abiertamente, sin complejos, y además de una forma totalmente normalizada y desenfadada. Eso de que van a amordazar a los veteranos de las Fuerzas Armadas, pues que se desengañe la ministra y el futuro presidente del gobierno español. Cada vez más la voz del mundo cívico-militar se va a oír, además se va a oír de forma independiente, de una forma rigurosa, plural y sobre todo patriótica. Y los políticos se tendrán que acostumbrar a la crítica que venga de parte de los militares, como pasa por otra parte en la mayoría de los países del mundo desarrollado. Bueno, entramos después de esta pequeña introducción a presentar. Tenemos hoy con nosotros una mesa de primerísimo nivel. Tenemos con nosotros a nuestro editor y nuestro general, don Salvador Fontela Ballesta. Muy buenas noches, mi general. Buenas noches y un abrazo para todos. Muchas gracias, mi general. También está con nosotros nuestro coronel, don César Collins. Muy buenas noches, mi coronel. Buenas noches a todos. Magnífico, mi coronel, bienvenido. Y también está con nosotros nuestro historiador de cabecera, don Fernando Platón. Muy buenas noches, don Fernando. Buenas noches a todos, así que a todos nuestros oyentes. Magnífico. Como ven, queridos oyentes, siempre un plantel de nivel, equilibrado, ponderado, siempre en la PIC en Flandes las mejores opiniones del mundo cívico-militar. Bueno, como siempre, vamos a entrar en el desarrollo, la explicación de las efemérides de esta semana, que como siempre nos prepara de forma magistral el coronel Salafranca, al cual desde aquí le enviamos al presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios un cordial y legionario saludo. Bien, efemérides. Esto, digamos, es importante resaltar, digamos, el lugar de honor que generalmente tiene la lectura de las efemérides, porque son nuestros referentes en el pasado. Nosotros también tenemos memoria histórica, memoria militar y democrática, y por lo tanto vamos a seguir, aunque sean borrados de los libros de historia, vamos a mencionar estos hechos que para nosotros son pues una referencia y, digamos, son nuestra tradición y nuestro pasado, ¿no? Es fundamental el tema de las efemérides. El 7 de octubre del año 1571, la batalla de Lepanto, entre la Liga Santa al mando de Juan de Austria y los turcos. En ello se distinguieron nuestros tercios y resultó herido don Miguel de Cervantes Saavedra, gloria de nuestras armas. Bueno, en fin, personajes de primerísimo nivel como don Álvaro de Bazán, como los almirantes venecianos, como el almirante de los estados pontificios, es decir, y además por otra parte fue una guerra internacional, fue una guerra mundial, o en cierta manera europea, porque también había, aunque realmente España estuvo prácticamente como reino cristiano principal, estuvo sola, pero vinieron ingleses católicos, irlandeses católicos, vinieron alemanes católicos, o sea, realmente aquello fue una batalla que fue decisiva porque, digamos, Turquía de la mano en Europa de Francia, que siempre han sido aliados, pues pretendía, pues, como lo había hecho pues un medio siglo antes, entrar en el centro de Europa, llegar a Viena, en fin, destrozar una parte sustancial de la cristiandad, que era que como entonces se llamaba Europa. Por lo tanto, tengamos bien claro esa fecha importantísima, el 7 de octubre del año 1571, donde España pues, se puso en pie y llevó ese peso de la lucha, y es algo pues, que nadie nos podrá quitar ese orgullo, ¿no? Otra fecha importante, el 7 de octubre del año 1920, la creación de la primera bandera de la Legión.
Bueno, que su primer jefe fue el comandante don Francisco Franco Bahamonde, hoy en día tan vilipendiado, tan insultado. Le han quitado la estatua en la ciudad de Melilla, esa estatua, magnífica estatua que está en el puerto, y la plataforma de Llanastay está luchando por recuperarla. También la Fundación Nacional Francisco Franco, porque aquí se tiene que saber todo. Se tiene que saber quiénes están, digamos, al frente de esa lucha por defender a nuestros héroes, a nuestro comandante Franco, tan importante en la historia de España. Otra fecha importante tenemos el 10 de octubre del año 1921, el combate de Tashuda, donde la primera y la segunda banderas de la Legión, al mando del comandante Franco, consiguieron ocupar los altos del macizo del Gurugú. Bueno, pues, en fin, otro hecho, vamos a decir, heroico de nuestra memoria histórica, ¿no? Y luego otra fecha también relevante es el 5 de octubre del año 1927, la entrega de la enseña nacional al tercio. Su Majestad los Reyes hacen entrega al tercio de su bandera en el cuartel de Darrifien, fecha importantísima. Y tenemos otra fecha también importante, el 5 de octubre del año 1943, últimas acciones de la División Azul. Fuerzas del regimiento 269 rechazan 2 fuertes ataques soviéticos en las que serán las últimas acciones importantes de la división. El balance es impresionante, casi 5.000 muertos, casi 9.000 heridos, más de 2.000 mutilados, casi 2.000 congelados y 372 prisioneros es el precio de esa gran unidad que fue la División Azul, ¿no? Que salvó a España de entrar en la Segunda Guerra Mundial, porque esto hoy en día se lo olvida a mucha gente. Realmente con ese tributo de sangre y ese sacrificio España se salvó de ese holocausto. Y gracias a ese tributo todavía podemos disfrutar de ciudades como Salamanca, Toledo, ciudades como Cuenca, ciudades que sus equivalentes, por ejemplo, en Alemania fueron completamente destruidas por la Segunda Guerra Mundial. Entonces agradezcamos a la División Azul ese sacrificio necesario para que España no entrara de una forma directa en la División Azul, en la Guerra Civil. Bien, pues antes de vamos con temas muy interesantes. En la primera parte vamos a hablar de las maniobras separatistas, recientes maniobras separatistas, que nos va a desarrollar, como siempre, magistralmente el coronel Collis, y en la segunda parte hablaremos de Ucrania y las nuevas perspectivas. Pero antes de, digamos, ceder la palabra al coronel Collis, un comentario muy somero, muy reducido con respecto a la estatua del legionario en Madrid. Es una estatua que, bueno, felizmente ha sido colocada pues, en la calle Vitruvio, frente al cuartel del GEMAD, del jefe del Estado Mayor de la Defensa. Y bueno, esto ha generado una gran polémica entre grupos separatistas, anarquistas, antifascistas, o sea, toda la patulea a la que estamos obligados a soportar los españoles, que durante ya 40 y tantos años estamos hartos de esa chusma y de esa gentuza. Pues en este caso el partido Podemos pues ha sacado una nota de prensa que, bueno, pues creo que tenía como 20 líneas y tenía 20 errores históricos. O sea, realmente es que no dan una derecha, nunca mejor dicho. Es decir, no se conoce ni la historia. Simplemente para que nuestros oyentes sepan que hay un partido político cuyos dirigentes cobran más o menos unos 200.000 euros cada uno, que es una panda de torcebotas, de patanes, de ignorantes, de incultos. Se creen que la Legión fue fundada en el año 1921. Estos comunistas recauchutados, demorados, pues no, fue fundada en el año 1920. Hablan de las guerras del Rift, terminan T, cuando el Rift es un valle de Etiopía. O sea, nosotros, los españoles, estuvimos pacificando el valle del Rif, con F. Esto es para que aprendan un poquito de historia esos ganapanes, esos inútiles de Podemos que cobran, como digo, 200.000 euros. O sea, jamás se había premiado tanto la necedad, ¿no? ¿Qué más dicen? Tachan a la Legión de cuerpo racista, cuando en un primer momento fue llamado el tercio de extranjeros, y más la mayoría de sus legionarios eran, pues, extranjeros. Había de todas las razas, había asiáticos, japoneses, había chinos, había alemanes, había personas de color, había negros, y todos fueron perfectamente integrados en el tercio de extranjeros. ¿A qué viene tachar a la Legión de racista, ¿no? Luego también se dice que, bueno, que hicimos salvajadas, etcétera, etcétera, y se olvidan de lo que fue el desastre de Anual, donde fueron asesinados por los rebeldes rifeños más de 10.000 españoles en condiciones muy crueles. Parece que esos españoles no les importa a Podemos, ni a los antifas, ni a toda esta chusma. Solamente parece que ellos
se ponen en la posición siempre de los enemigos de España, ¿no? Y luego también pues, difaman el papel de España en las guerras del Rif, no se olvidan de que aquello fue un mandato internacional después del Tratado de Algeciras, y además que España consiguió pacificar aquello, y donde había tribus y había enfrentamientos tribales, pues España creó una civilización, un desarrollo económico. De hecho, en las zonas del Rif todavía añoran a España, ¿no? Y luego otro reproche también en contra de la España de la época es que les bombardeábamos con armas químicas. Quien bombardeó la zona del Rif fue el rey Alagüita después de la independencia para sofocar las revueltas rifeñas que querían volver a España, porque en Marruecos tradicionalmente ha tratado muy mal a la zona del Rif, ¿no? En definitiva, queridos oyentes, nos encontramos una vez más con ese ataque totalmente infundado, totalmente falso por parte de personas que ganan demasiado dinero en nuestros impuestos, a los cuales hay que enviar ya de una vez por todas al ostracismo político, que se busquen la vida, que trabajen honradamente y sobre todo que dejen de difamar a la Legión, a las Fuerzas Armadas y a España. En Madrid estamos muy contentos los caballeros legionarios porque vamos a inaugurar, gracias a las contribuciones por suscripción pública y gracias a esa gran obra de Salvador Amaya, una estatua que tiene unos 6 metros de altura junto con el pedestal, que va a marcar un hito en Madrid, que es honrar al legionario fundacional, con lo que supuso para España. Por cada legionario enlistado se salvaban la vida de 4 jóvenes de clase trabajadora, gente que estaba obligada a ir al servicio militar porque no iban los ricos, y así hay que decirlo, y Millán Astray creó la Legión para salvar a personas de las clases trabajadoras. Esto se lo digo para los votantes de Podemos y del Partido Socialista, que lo tengan claro. La Legión se fundó y se creó para salvar la vida de españoles. Entonces estamos muy felices, muy contentos, y dentro de muy poco la inauguraremos, será una fiesta, y desde entonces pues pensamos y esperamos que haya más inauguraciones de héroes. Luego viene la inauguración de un monumento a los tercios de Flandes. Es decir, tenemos que recuperar nuestra verdadera memoria histórica, y desde luego esa estatua del legionario, aun mal que le pese a los batasunos, a los etarras, a los izquierdistas radicales, estará en Madrid, y será una estampa que marcará y será, digamos, símbolo de la capital de España. Dicho lo cual, rápidamente cedo la palabra al coronel Collis. Adelante, mi coronel, que nos va a hablar de las últimas maniobras separatistas para destrozar España. Adelante, mi coronel. El problema que tienen los separatistas catalanes es que las leyes españolas, empezando por la Constitución, no contemplan ni permiten la secesión de ninguna parte de España, porque España es una nación unitaria. En Estados Unidos, por ejemplo, pues sí podría caber, porque es un sistema federal. Los estados, las primitivas 13 colonias, pues se consideran anteriores a la nación, a la unión, y que se unieron voluntariamente. Teóricamente podrían volver a separarse. La práctica no, porque ya han tomado sus cautelas, pero teóricamente sí. Por ejemplo, si California, con 424.000 kilómetros cuadrados, España tiene 500.000, es algo más pequeña, con una población de 39 millones de habitantes y con un Producto Interior Bruto de 3.237.000 millones de dólares, el de España es inferior, el de España es 2.168 millones de dólares. Bueno, pues si decidiera California hacerse independiente, sería un problema legal grave para los Estados Unidos al ser un sistema federal. Pero no ocurre así en España, que lleva siendo una nación 500 años. Cataluña jamás fue una nación, ni siquiera fue un reino feudal, porque eran varios reinos incluidos en la corona de Aragón, la antigua marca hispánica del Imperio Carolingio. España es una nación unitaria, los gobiernos regionales son simplemente divisiones administrativas, carecen de soberanía que reside en las Cortes españolas, la soberanía de todos los españoles. Por tanto, para tomar decisiones fundamentales que afecten al ser de la nación, al ser de España, hay que consultar a todos los españoles. Y así está definido en nuestra Constitución.
Entonces plantean los separatistas, que se saben apoyados por al menos un partido nacional, y el otro, pues ahí está. Pues que hay que cambiar la Constitución para hacer de España un Estado federal que incluya la nación catalana, la cual sería considerada como nación por primera vez en la historia. O sea, porque no sería reconocer una nación preexistente, la nación catalana, sino crearla de nuevo. Bueno, para variar, en la Constitución hacen falta 2/3 de los votos del Congreso de los Diputados y del Senado. Claro, y el PP pues no lo iba a aceptar, con lo cual nunca pueden tener los 2/3. Este camino está cerrado. Con Rodríguez Zapatero, que era muy proclive a los separatistas, quisieron hacerlo por medio de un nuevo estatuto de autonomía que incluyera extremos que permitieran la secesión. Pero el Tribunal Constitucional varió el proyecto de ley y dispuso que la justicia siguiera siendo controlada por el Estado, con lo cual desactivaba la maniobra. No se podía hacer una justicia independiente para Cataluña. Luego trataron de hacerlo con hechos consumados. Montaron un referéndum de coña, pero que sorprendió al gobierno de Rajoy. Y después proclamaron la independencia de Cataluña. El gobierno de Rajoy estuvo indeciso hasta el discurso del rey, que fue definitivo, y creo que también la Comunidad Europea tuvo que darle ánimos a Rajoy. Y aplicó el artículo 155 de la Constitución. Podría haber desactivado en gran parte el separatismo, pero no lo hizo porque lo mantuvo muy poco tiempo y convocó elecciones que, claro, repitieron los resultados de las últimas, que habían sido muy recientes. Ahora que los separatistas también cuentan con un gobierno amigo y aliado, pretenden un nuevo truco para organizar su independencia, y está basado en la Ley de Claridad. La Ley de Claridad se hizo recientemente en Canadá para realizar legalmente la separación de Quebec. Bueno, más bien para impedirla, como les voy a explicar. La Constitución canadiense permite a las provincias celebrar referéndum sobre cualquier asunto. Hubo uno propiciado por el Partido Separatista de Quebec, en Quebec, sobre la posible secesión de esta provincia canadiense en 1980, que perdieron por mucho los independentistas. Montaron otro en 1995, que perdieron por poco margen. Pero claro, es que hacían una pregunta muy confusa. Vean, ahora quieren otro referéndum. Ante esta situación, los parlamentos canadienses, la Cámara de los Comunes y el Senado, han confeccionado y publicado una ley llamada de Claridad, que incluye los siguientes extremos. Primero, exige efectuar una pregunta clara. Si la pregunta es clara o no, lo decidirá la Cámara de los Comunes. Que la pregunta exprese claramente que la provincia deja de formar parte de Canadá y se convierte en un estado independiente. Las cámaras canadienses examinarán si la mayoría es suficiente, porque la mitad más uno no vale para una cosa de esta trascendencia, es lógico. La Constitución canadiense no reconoce el derecho a separarse de las provincias que lo componen. Por tanto, habría que modificar la Constitución, lo cual exigiría la aprobación de todas las provincias y de los pueblos indígenas que componen Canadá. Además, para la segregación se exigiría respeto a las minorías y el reparto de activos y pasivos, claro. Es una ley esta que he comentado, hecha para otro país y para otras circunstancias, y que no apoya a los separatistas catalanes, sino a los que mantenemos la integridad de España. Pero me temo que van a pretender utilizarla torticeramente, cogiendo los extremos que convienen a los separatistas y descartando los que les perjudican. La otra maniobra en curso es modificar la composición de los altos tribunales para que admitan un referéndum de independencia votado exclusivamente en Cataluña. Extremo que no existe en nuestra Constitución. Lo llamarían de otra forma, no de independencia,
como ya lo hacen, derecho a decidir y chorradas así. Bueno, porque también los separatistas catalanes se mueven en la ambigüedad, pues pretendiendo engañar. Creo que hay una disposición de derecho internacional que impide reconocer la separación de una región perteneciente a una nación democrática por hechos consumados, sino que tiene forzosamente que hacerse mediante una negociación con el gobierno central, una vez cumplimentados todos los requisitos que exigen las leyes de esa nación. Y si lo hiciera con hechos consumados, no sería reconocida por las demás naciones. Por tanto, los independentistas lo tienen crudo para separarse de España dentro de la ley. Bueno, es totalmente imposible si el gobierno central no les ayuda, como parece ser que quiere hacer el gobierno de Pedro Sánchez. Sí, bueno, pues esto era lo que tenía que comentarles sobre el actual estado de las maniobras de los independentistas que no paran, claro. Pues muchísimas gracias, como siempre, coronel, por sus acertados comentarios. No sé si el general Fontella quiere resaltar algo al respecto. Bien, pues ahí queda dicho, queridos oyentes, este tema de bueno, las nuevas maniobras separatistas, de cómo de alguna forma siguen marcando a partir del régimen del 78, que les dio tanto poder, innecesariamente tanto poder, sobre todo a ese vacío, esa retirada del Estado, ¿no? Tras la muerte del anterior jefe del Estado, el general Franco, que provocó que bueno, los enemigos tradicionales de España ocuparan sin ningún tipo de esfuerzo las instituciones, y de ahí se han perpetuado a través de estructuras clientelares, empresas, estructuras mediáticas, televisiones autonómicas, radios autonómicas, y bueno, son realmente uno de los elementos más desestabilizadores de la nación, ¿no? O sea, esto es un tema que tarde o temprano, a raíz de una constitución muy mal redactada, recordemos que habla de naciones y nacionalidades, hace una especie ahí de cambalache, una especie de café para todos, como dijo Adolfo Suárez, y el resultado es como es el que es, que una parte de España pues está siempre al borde de la secesión y en ocasiones de la rebelión. Con lo cual, bueno, el mundo cívico-militar, en mi humilde consideración, lo que tiene que hacer es intentar convencer a la clase política española de la importancia de reforzar esos lazos españoles en esas zonas, digamos, que son territorios calientes, donde la clase política autonómica o independentista está haciendo tanto daño, y bueno, y tiene que hacerlo de una forma, pues, digamos, firme y decidida. Es preocupante que ahora mismo el futuro presidente del gobierno, que probablemente sea Feijóo, pues se dedique a reunirse con partidos independentistas, cuando el mensaje tiene que ser claro, pero bueno, es el típico complejo que siempre ha tenido la derecha liberal en España con respecto al papel de los independentistas, que no olvidemos que unos y otros siempre se han apoyado en ellos, salvo cuando tenían mayorías absolutas. Acordemos en la primera legislatura de Aznar cómo se apoyó en Pujol y cómo le dio a Pujol pues un poder que ni siquiera le había dado el Partido Socialista, ¿no? Le dio la policía autónoma, vamos, le retiró la Guardia Civil de tráfico, eliminó el servicio militar, que era lo que ambicionaba el independentismo, que lo que quiere es aislar su territorio y hacerlo más homogéneo y compacto, ¿no? Yo no sé si don Fernando quiere hacer un comentario al respecto de los riesgos de las maniobras de los independentistas. ¿Quiere hacer algún comentario, don Fernando? Bueno, pues opino un poco varias cosas respecto un poco a ese tema de que la Constitución española no permite la separación. Bueno, es que ningún país del mundo, de hecho, y de forma efectiva, permite la separación de territorios realmente. O sea, en Estados Unidos lo intentaron en 1861, una guerra de 5 años, para que Estados Unidos siguiera unido. Por lo tanto, eso de que un estado de Estados Unidos puede separarse, que lo intente, que ya lo intentaron los del sur. No existe ningún país. Ha habido separaciones, pero
porque han llegado a ser amistosas por acuerdo y porque realmente ambas partes estaban separadas. Recientemente podemos tener presente la separación de la antigua Checoslovaquia en la República Checa y Eslovaquia. ¿Pero qué sucede? Pues allí simplemente la parte más pobre, que era Eslovaquia, quería separarse. Bueno, pues vosotros mismos. Y realmente era un país creado artificialmente en 1918, que ya se habían separado durante la Segunda Guerra Mundial, que los había vuelto a unir el régimen comunista, y que cuando desapareció el régimen comunista quisieron volver a separarse y dijeron, pues mira, tan amigos. Otro ejemplo reciente de separación fue Suecia y Noruega a comienzos del siglo XX, que Noruega, que era una parte de la corona sueca, se separó, pero tengamos presente la historia. Noruega se había unido a Suecia solo un siglo antes, porque en las permutas de las guerras napoleónicas, Noruega, que pertenecía a Dinamarca, se la habían cambiado por Finlandia con Rusia. Y realmente no había una razón. España es un país que tiene más de 500 años de unión y de convivencia. Entonces no es lo mismo, no se puede comparar. Muy bien, pues ahí queda dicho eso, queridos oyentes. Estemos muy atentos a esas nuevas maniobras y vamos a denunciarlas siempre desde este foro y a nivel particular y en otros foros, porque lo que no podemos tolerar es perpetuar ese estado de insumisión permanente a la clase política nacional, a fuerzas independentistas que lo único que hacen es trabajar, digamos, por la destrucción de una nación que, como bien ha dicho don Fernando, tiene al menos 500 años de unidad política y casi 2000 de unidad espiritual o, vamos a decir, histórica bajo el auspicio del Imperio Romano. Pues nada más, queridos oyentes, damos por terminada esta primera parte y les rogamos encarecidamente que sigan con nosotros en la segunda, que como siempre será un tema muy apasionante. Seguimos con el tema de Ucrania y las nuevas perspectivas del conflicto. Muchísimas gracias, queridos oyentes. Por favor, sigan con nosotros.